Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Primera de Samuel termina con la triste historia de el rey Saúl que muere. Pero esa muerte viene por sí mismo. Él se quitó la vida, Samuel, y sus hijos y su escudero murieron. Y así termina la historia del primer rey de Israel. Y Primera de Samuel termina con esta historia. Segunda de Samuel habla de la historia, por supuesto, desarrolla grande, la historia es amplia, pero otro de los hechos en Segunda de Samuel y por el profeta Samuel es que unge al segundo rey, que se llama David. El primero murió. Y ahora Dios escogió a otro, conforme a su corazón, el rey David. El rey David. Y la historia del rey David, del rey en sí, pero su llamado empieza cuando él era muchacho. Estaba apacentando las ovejas de su padre. Muchacho, el último. Dios había dicho a Samuel: yo me he escogido ahora otro, conforme a mi corazón. Ve a esa familia. Y cuando Samuel fue, llamó a sus hijos, ¿ya? Y uno por uno fueron pasando. Ninguno era. 7 hijos. Le dijo Samuel: ¿tienes algún hijo, otro hijo? Ah, sí, uno, un muchachito que está paseando ovejas allá está, llámalo. Y fue a quien Dios había elegido. David, sabemos la historia de David, muchas veces se ha compartido, David y Goliat. Pero también sabemos de mucha historia. Otra de cuando ya fue establecido David, conocemos del gran pecado que cometió David, gran pecado. El rey, el escogido, el que era conforme al corazón de Dios, gran pecado de adulterio y mucho más. Y las consecuencias le vinieron. El pecado Dios perdona cuando se humilla, pero siguen las consecuencias del pecado. Eso no se puede evitar. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen, las consecuencias del pecado. Lo tiene que sufrir, o lo tenemos que sufrir. Y eso fue lo que pasó con David. Sufrió tanto en su familia. Otra historia también es eso, aparte, que en alguna ocasión hemos visto. El gran pecado de David. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él para quitarle el trono. Bueno, el hijo murió y es otra historia que está registrada en estas páginas de Segunda de Samuel. Mucho más conocemos de los hechos históricos de David, el rey David. Eso está en 2 Samuel, capítulo 5. Por ahí empezamos. Samuel 5. Cuando fue establecido como rey,
El 5:1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. El versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó, ¿cuántos años? 40 años reinó. En esos 40 años está escrito aquí. En el capítulo 7, ahí entramos en el mensaje. Esa era la introducción. ¿Qué pasó con David? ¿Qué cosas, aparte de las que ya tanto conocemos, se ha predicado, se ha enseñado, hemos aprendido, ya? Hay un hecho glorioso que Dios hizo con David. Y está en este capítulo 7, del 8, y bueno, 7:4 para adelante. Dios hizo un pacto con David. La Biblia habla de varios pactos, unos 8, y uno de ellos es el pacto que hizo con David. Todas las demás historias de David, sus victorias, sus caídas, ya lo hemos escuchado, por supuesto, podemos seguir predicando, pero uno de los hechos gloriosos que Dios hizo con David fue un pacto. El pacto davídico, lo llaman. Y en el versículo 4 del capítulo 7, 2 Samuel dice así, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Porque David había, en su corazón había el de hacer un templo para el Señor, construir. Y le llama al profeta Natán, ¿tú me vas a hacer casa? Le dice, por medio de Dios, por medio del profeta. Entonces dice, en el versículo 8, está hablando Dios al profeta, el que va a llevar mensaje a David, que quería construir una casa, un templo. Y dice así Dios, 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, le dices esto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Miren, tú eras el último, el insignificante, el último también de tus hermanos y de la familia, y apacentaba, él sabía de apacentar el rebaño. Tú eres el último, por así decir, el insignificante, pero yo te tomé de detrás de las ovejas, ¿ya? Detrás del redil de las ovejas. ¿Para qué? Para que fueses príncipe sobre mi pueblo, príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice más adelante, sigue ahí las instrucciones. El 11 dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos mis enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. David quería construir casa para Dios. Dios le dice, no, yo te voy a hacer casa. Miren, el 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, no tú. Él te va a hacer casa para ti. ¿Cómo es este asunto? Bueno, seguimos.
y el 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él, aquel que vas a proceder de tus entrañas, el 13 dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Por un lado, Dios le dice, no, yo te voy a hacer casa para ti. Por otro lado, le dice, hay uno de tu descendencia que va a proceder de tus entrañas, él me hará casa a mí. Bueno, por un lado, Dios le estaba diciendo, cuando dice en el 11, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Casa es igual a familia, descendencia, linaje. Y Dios le está diciendo a David, Dios va a hacer una casa, una familia, una descendencia, la descendencia davídica. Por otro lado, hay uno que va a proceder de tus entrañas, ya tu linaje, según la carne, él sí me va a hacer casa. Se refería al rey Salomón, que construyó el templo allí. Esa es otra historia. Pero en cuanto a esta parte, que Dios le iba a hacer casa, linaje, familia, descendencia de David, le está diciendo, en este pacto, Dios hace un pacto con él. Entonces lo leo nuevamente el 11, dice esa parte final. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, linaje, descendencia, pacto, compacto y un linaje eterno. Más adelante lo vamos a ver. Y este pacto está haciendo Dios. Dios hace pacto con David. Hemos escuchado de otros pactos. Atiendan. Del pacto de la gracia. Hemos hablado, hemos escuchado. Estamos bajo la gracia. Hemos escuchado del pacto de la ley con Moisés o con Israel. Hay otro pacto que se llama el pacto con Noé, noético. El pacto con Abraham. Y así. El pacto con Israel. Pero ahora está hablando de un pacto que se llama davídico, pacto de David. Dios hizo pacto con David, pacto davídico. Un pacto, muchos de ustedes lo saben, ¿qué es un pacto? En este caso es una promesa soberana, solemnizada por la santidad, y además le aplica juramento. Dios no tiene que jurar, porque su palabra es verdad, pero por causa de nuestra debilidad, Dios jura, establecido con juramento. Y en Gálatas dice, un pacto, así sea de hombre, no puede ser anulado, mucho más el de Dios, pacto. Entonces, este pacto que hace con David es un pacto mesiánico, que por de su descendencia, de su linaje, de David, de su posición de rey, iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se lo llama este pacto, hermano, pacto mesiánico, que el Mesías iba a venir por esa línea. ¿No lo tenemos en Mateo, Lucas, la genealogía? Ahí está.
hasta que nació Jesús. Ese pacto hizo con David. El trono de David se establece para siempre, hermano. Porque murió David y sucedió su hijo y así. Por eso en los reyes, en cuanto a los reyes, sucede ya el que le sigue. Por favor. Y toda la genealogía ahí nos los muestra en Lucas, en Mateo, ¿ya? Viene, de eso estaba hablándole por medio del profeta Natán al rey. ¿Tú me vas a hacer casa? No, yo voy a hacer levantar familia para ti, que él te hará casa, una casa eterna. Una casa para una familia para siempre, una descendencia. Es un reino eterno, con la promesa de una dinastía, ¿ya? Sucesión, dinastía, perdurable de David y su simiente, hermanos. Por favor. Atiendan. Estamos queriendo explicar lo que corresponde, hermano. Yo mismo estoy aprendiendo, pero escudriñando, como lo escuchamos el anterior mensaje, hay que escudriñar la palabra, no solamente leer, no solamente oír, salir de aquí y olvidarse. Hay que escudriñar, hermano, y entonces te viene al corazón. Señor, ¿qué voy a decir la próxima reunión? Y entonces viene ahí, hay que escudriñar, hermano. Hay que investigar. Y sigue así. A ver, ¿dónde me quedé? En Salomón, su hijo, que le iba a edificar un templo, sí, terrenal, sí, como lo hizo. Suntuoso, que después fue destruido. En el versículo 13, estamos en 2 Samuel 7, 13. Él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre su trono, el trono de su reino. Ahora, Dios hace pacto con él en cuanto a su familia también terrenal. Dice así: su trono no iba a ser anulado, iba a permanecer. Por eso es que entonces entiendo, David, que cometió tales errores, ¿por qué no se fue al infierno? Había un pacto por medio. Pero dice esto: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Está hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Yo lo voy a azotar, como corresponde a cada padre cuando se comporta el hijo mal. Entonces dice, yo lo voy a azotar, castigaré con vara y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y dice, hay un pacto por medio, es hijo. Pero cuando se porte mal, yo lo voy a azotar. Y dice el 16, será firmada tu casa, y le dice esto de su linaje, ¿ya? Y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El trono de David. Eternamente. Está hablando del linaje hasta que nació el Mesías. Murió y resucitó. En Israel lo coronaron
pero le coronaron con espinas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él volverá para sentarse en el trono de David para siempre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Cuando Dios hace pacto, lo cumple, pues. Es un pacto eterno. No es esos pactos que por ahí escuchamos, no. Está hablando del pacto que Dios hace. Entonces, dice aquí, será, y tu trono será estable eternamente. El pacto davídico, sobre el cual se fundará el futuro reino de Cristo, cuando venga y sentará en el trono por 1000 años y luego por la eternidad. Su trono será estable y perpetuo, hermano. Y el salmista habló de eso. Han leído Salmos, hemos leído el libro de Salmos. ¿Cuántos capítulos tiene? 150 salmos. Cánticos son salmos. Y en esos cánticos incluyó alguien ya en un tiempo este pacto. Cuando cantamos a Dios, alabamos a Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme al pacto que estamos viviendo, hermanos. Y Salomón, el salmista dijo eso. Por un momento vamos allá a Salmos, a ver cuánto lo encuentra el Salmo 89. Mira, ni yo me había dado cuenta, pero cuando el Señor me mostró, Salmo 89, ahí el título lo dice. ¿Qué dice el título? Salmo del pacto davídico. Ahí está. Aquí había estado entre los salmos, entre los 150 salmos. Ahí está el salmista incluyendo este pacto. Miren, 89, dice así. Solamente vamos a extraer algunos versículos porque tiene 52 versículos. Pero en medio de eso habla de la fidelidad de Dios que se manifiesta en el cumplimiento del pacto davídico. Y entonces dice el versículo 89, 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notorio tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. El 3, todos, el 3, por favor, y el 4, todos, ayúdenme, por favor, poquito la voz. El 3 y el 4, fuerte, 2 y 3. Para siempre confirmaré tu existencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Con quién hizo pacto, dice? ¿Con quién? Con David. Hice pacto con mi escogido. Juré a David. Mire, ahí está el pacto con juramento, hermano. Imposible que esto deje de cumplirse. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Ahí está, tu linaje, tu familia, tu reinado, tu trono. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Miren, esa es la fidelidad de Dios. Es el Dios que habla. El Dios que promete, el Dios que hace pacto y lo cumple, y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Todo esto está hablando, pacto davídico.
Ese pacto va más allá de David y Salomón y toda su descendencia, hermanos. Lo hizo con juramento. Pero como decía allá, dice aquí en Samuel, si se porta mal, no voy a apartar el pacto, voy a cumplir porque está hecho con juramento. Pero si se porta mal, lo voy a castigar. Como que David sufrió tanto las consecuencias de su mal comportamiento, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es justo, es buen Padre. ¿Cuántos le decimos, Abba Padre? Él es justo. Si viene la disciplina, no es porque no nos ama, sino porque nos ama. Y eso dice. A ver unos cuantos versículos del Salmo 89, 28. Para siempre le conservaré mi misericordia. Miren, para siempre. Mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Sigue. Y si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de mí misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, dice Dios, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Salmo davídico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo davídico. Y el salmista en su exclamación, en su adoración, incluyó esto. La adoración conforme a la revelación de Dios, hermano. Un pacto que va más allá de esta época, más allá del tiempo que viene, más allá del milenio y por la eternidad, hermano. En el trono de David se sentará el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y reinaremos con él, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, eso para la mente es, ya, hay que sacudir. Pero es palabra de Dios, con juramento, hermano. Un reino a perpetuidad y un trono para siempre. Aquí está hablando, hay que escudriñarlo, sigan. Hay que añadir. De esto le habló el ángel cuando se presentó ya a María. A María se le presentó el ángel Gabriel, y les recordó de esto en Lucas, Lucas 1, Lucas. ¿Dónde está Lucas? Encontramos aquí. Lucas 1. Lucas 1. 31. Y ahí está. El ángel Gabriel fue enviado ya a una región, a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ¿Ya? Eso le dice en el 26, 1:26. Y el ángel le viene de parte de Dios, ¿ya? Y le anuncia a María, una joven, una virgen. 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen. Qué hermoso. Una joven virgen, desposado con un varón que se llamaba José. Ese desposorio era antes del matrimonio, de la unión matrimonial. Esa era la costumbre antigua. De la casa de David, mira, de la casa de David. Yo le voy a hacer casa a David, dijo Dios por medio del profeta Natán. Y esta dice, una virgen desposado con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, el ángel se le aparece y dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Miren, y María se sorprende y dice en el 20, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Qué salutación distinta. Bendita tú eres. No le dijo que Dios te bendiga, sino ya, bendita tú eres, muy favorecida. Y ella dijo, qué salutación. Entonces, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. El 32, miren, y el 33. Ayúdenme, 32 y 33. 2 y 3. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Concebirás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién? Ahí está. Le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ese es el pacto. Para siempre. Y su reino no tendrá fin, hermanos. ¿Dónde cabe en la mente eso? Pero Dios lo dice. Esto no se acaba. Jesús se sentará en el trono de David. Por eso es el pacto davídico, que va más allá de esta edad y de las edades que vienen. No tendrá fin este pacto davídico. Y sigue hablando ahí. María sorprendida. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, después de Pentecostés, recordó esto. Hechos. El apóstol Pedro, en su sermón, Hechos 2. Es largo el mensaje, o el discurso de Pedro, cuando le habían dicho a los discípulos llenos del Espíritu Santo: estos están ebrios, estos están borrachos. Pedro se levanta y da el discurso. Hechos 2, extrayendo unos cuantos versículos. Hechos 2, 29. Hechos 2, 29. Y hasta el 32, dice así, 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, ahí está, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero
siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios, miren, con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono de David. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y eso es para siempre. Y Pedro, por el Espíritu, está hablando en su discurso, que es largo. ¿En qué versículo está? Ah, ya, 32. Viendo antes, el 31, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y el discurso sigue. A este Jesús, ustedes lo han crucificado. Y la gente, ¿qué debemos hacer ahora? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y así es el discurso. Pero incluyó ahí el pacto. Pablo el apóstol habló Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. 16 al 23. Bueno, Pablo recorriendo por las regiones durante su primer viaje, conocemos, ¿no? Primer, segundo, tercer viaje. Llegó a esta región y predica el tema de la justificación por la fe en Antioquía de Pisidia. Ahí lo tiene, 13, 14. Ya, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En aquella época no había estas reuniones de iglesia. Estaba recién ya la palabra corriendo y había el judaísmo en su sinagoga, pero se metía Pablo ahí con los que le acompañaba o estaba que estaban viajando. Entonces dice, día de reposo, dice, ¿no ve? Porque era sinagoga, ¿ya? No había todavía las reuniones de iglesia, aunque ya se estaba formando. Se sentaron, dice, entraron en la sinagoga y se sentaron. Y como corresponde, dice el 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a ellos, dos personas distintas, le dijeron, le mandaron el mensaje, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Les dio lugar, les dio lugar. Hablen si tienen alguna palabra de exhortación, ¿ya? Pablo lo aprovechó bien, porque era su labor. El 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, todos, ¿cómo es la señal de silencio? Amuki, dicen. Todos atentos. Dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel, sabiamente, pues judíos estaban, los israelitas. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros. Les relata la historia de su pueblo, del pueblo de Israel, desde Egipto.
y con brazo levantado los sacó de ella, de Egipto. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia, su territorio. Después como por 450 años, les dio jueces, ¿ya ve? Está la historia, les dio jueces, hasta el profeta Samuel, ahí está. Luego pidieron rey, ya lo hemos visto, a Dios, y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado ya una vez que murió, quitado, hemos visto, les levantó por rey, ¿a quién? A David, ahí está. ¿De quién dio testimonio? Dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Está hablando de David, el 23, de la descendencia de este David, y conforme a la promesa de Dios, le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí está, les dice. Ahora es este Jesús, de su descendencia de David, porque viene por el pacto, hermano. Y sigue el discurso largo. Aprovechó allí en Antioquía. Poquito extrayendo versículo, largo es, lo van a leer, ¿ya? Este discurso en Antioquía. En el 13, dice, en el 13:38 dice así: sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se anuncia que perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cuántos hemos creído en él, hermano? En él, por medio de que murió y resucitó, hermano. Y así, estamos viendo el Nuevo Testamento y sigue esto. Romanos 1. Y ahí empieza el tema, ya de la justificación por la fe, escribiendo a la iglesia, ya Pablo, ya es el último versículo, estén atentos, ya, 1 o 2 más, listo. Romanos, empieza así. El tema de Romanos es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, hermano. Habla de la justificación por la fe, por supuesto. Y entonces empieza así, este libro, a escribir el apóstol Pablo. Dice así: 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, mire, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Del linaje de David, de la familia davídica. Es él, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Nació de ese linaje, de esa descendencia, por medio de María y José. María, por supuesto, ahí, y José, de la descendencia, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, ya no hijo de María, ni de José, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios.
Era del linaje, era, ahí está diciendo, era. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Si no tiene a Cristo en el corazón, pues estás fulminado. Por así lo digo, esa palabra es mía. No tiene esperanza el que no tiene a Cristo. Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y Cristo viene ya por todos aquellos que tenemos a Cristo, el que resucitó de entre los muertos, por medio de la fe, hermano. Si alguien no tiene a Cristo, es mejor que se sacuda y reflexione que Dios le está hablando ahora mismo para que escape de la perdición eterna. No es juego. Estamos viendo pacto, y hay muchos otros pactos más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no es automático, ya tiene que creer cada miembro de la familia. Hermano, así es este pacto. Dios es Dios de pactos, hermano. El pacto con David. Cristo se presenta como la simiente de David, como simiente de David, el edificador de la casa de Dios y Rey eterno, cuyo reino no tendrá fin, hermanos. Amén. A su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Qué glorioso, hermano. Y así empieza Romanos, y hay en las epístolas. Está hablando de David, de aquel hombre, de aquel rey. Y su hijo le sucedió, Salomón, y Roboam, y así. Aunque cometieron falta, pero Dios dijo, pues, no voy a apartar mi pacto, pero le voy a azotar por sus faltas. Así es nuestro Padre. Qué buen Padre, ¿no? Algunos de nosotros hemos sufrido azotes, ¿sí? No te quejes, dale gracias, porque es el amor de Dios. El verdadero amor, pues no socapa el mal, el pecado. La enfrenta y la castiga. Chicote. Una vez dijo el pastor Miguel, alguien le había dicho, mi hijo no me hace caso siempre. Toma, agarra el chicote, el quimsacharani, y dale en la parte que corresponde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ves que va a reaccionar. Póngase de pie, vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.